Hey, hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Yo soy Héctor y estas son todas mis redes sociales para que puedan stalkearme un poquito. Hoy vamos a hacer algo muy interesante que es un sistema de inventarios. Héctor, pero ya tú hiciste un sistema de inventarios. Sí, pero este sistema de inventarios es más rápido de hacer, está mejor optimizado y tiene un sistema de drag and drop increíble que, bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces yo presiono I o presiono cualquier tecla con la que activo el inventario y aquí tengo, si yo presiono a la poción, entonces vemos que desaparece una poción y si solo queda una poción y le damos clic, desaparece del todo. Entonces tenemos este escudo que podemos arrastrar y podemos soltar, claro, como no tenemos otro nada más en el inventario, pues simplemente pues no podemos intercambiar. Sin embargo, pues efectivamente, si nosotros obtenemos otro ítem para el inventario, podemos hacer el drag and drop. O sea, podemos intercambiar entre los inventarios. Así que bueno, quédate si quieres saber cómo hacer este increíble inventario. Bien, entonces vamos a empezar con lo que vendría siendo la interfaz. Para ello voy a crear un panel. Y bueno, es importante que el canvas esté en Scale with Screen Size. Y bueno, vamos a organizar este panel más o menos así, en realidad no importa demasiado. Y a este panel adentro le voy a poner un empty y voy a ponerlo que, bueno, que sea del mismo tamaño que el panel como tal. Entonces lo que voy a hacer es que aquí adentro le voy a poner a esta cosa un content size filter. Le voy a poner en donde dice vertical, le voy a poner min size. Ok, ahí se desaparece. Le voy a poner preferred size. Ok, donde dice vertical le voy a poner preferred size. Y bueno, ahí vemos que se me desaparece, pero no hay problema. Vamos a dejarlo así por ahora. Le vamos a poner un layout, que esta es la razón por la que estoy haciendo este tutorial, porque en esa época no sabía que existían los grid layout no. Y bueno, que lo que hace es que básicamente nos crea una cuadrícula. Aquí voy a ponerle yo que sé, una imagen. Ahí está. Y bueno, voy a duplicarla unas cuantas veces. Y bien, aquí en el Grid Layout Group nosotros podemos tener varias cosillas interesantes. Lo primero es el cell size. Yo le voy a poner que sea de 50. El cell size es obviamente el tamaño que van a tener los cuadritos. También tenemos un spacing que, bueno, yo le voy a poner un 20 para que podamos ver bien los diferentes elementos. Y también un padding que lo que hace es que, pues eso, agrega un padding a donde nosotros le digamos. Entonces, quiero que tenga un padding left de 30, por ejemplo, o 25, algo así, y un padding top de, pues, 20. Entonces, voy a subir esto hacia acá y voy a ponerle el centro aquí arriba. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cuando esto crezca hacia abajo, no crezca más hacia arriba. Entonces, vamos a quedarnos con esta idea por un momento, la idea del layout. Y bueno, voy a crear aquí en el panel, le voy a poner un mask, que el mask lo que hace es que incluso si hay elementos por fuera de esta cosa, no se van a ver, ya que pues lo que el mask va a hacer es que si hay elementos por fuera que son hijos del panel, pero están por fuera, no se van a ver. Vamos a ver la diferencia. Si yo lo activo, se ve lo que hay abajo. Si lo desactivo, no se ve. Ahí podemos ver. Le vamos a poner a esto también un scroll rate y vamos a arrastrar al scroll rate donde dice content. Vamos a arrastrarle
el objeto que pusimos antes. Bueno, por fuera del panel vamos a crear un scroll bar. Al scroll bar lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una dirección, bottom to top, o al contrario, top to bottom, y vamos a ponérselo al lado. Entonces, al panel, aquí donde dice vertical, donde dice horizontal, lo vamos a desmarcar y le vamos a arrastrar el scroll bar a donde dice vertical scroll bar. Bueno, al final si es bottom to top, así. Y entonces vamos a probar qué es lo que tenemos hasta ahora. Yo inicio el juego y ahí veo que puedo subir y bajar el inventario. Eso es genial. Bueno, por si no lo habían notado, yo he hecho aquí un pequeño embodiment que, bueno, me he bajado los assets de la Asset Store y tal. Pero bueno, esto es solamente para dar un poco de ambientación, tampoco es importante, por eso no lo había dicho hasta ahora. Pero bueno, vamos a seguir. También me he bajado esta vez ha sido de Google, he buscado una serie de iconos de inventario que, bueno, nos sirven para ilustrar por ahora. Y bueno, simplemente los he importado como sprites, les he puesto sprite mode múltiple y bueno, aquí como son sprites en plan retro, o sea, son pixelados y tal, en filter mode le he puesto point, estaban en bilinear y le he puesto en point. Esto es para que no se difuminen los bordes y no se vean así, y se vea así bien pixelado. Entonces, bueno, aquí un pequeño error gráfico, no se preocupen. Entonces, voy a poner, bueno, voy a borrar todas las imágenes, me voy a quedar solo con una. Y a esta imagen le voy a poner una poción. Le voy a poner una poción. Es importante que le activemos el Preserve Aspect para que, bueno, no se deforme la imagen. Y aquí adentro de esta imagen le voy a poner un texto. Vamos a ponérselo de esta manera. Este texto hará las veces de cantidad, la cantidad del elemento que tenemos. Entonces, en el alineamiento vamos a ponerle que sea abajo, derecha, que hace que el texto se nos ponga hacia acá. No se preocupen si se ve pixelado es porque la pestaña Game es muy pequeña, pero si nosotros la ponemos más grande, vemos que se ve un poco mejor. Entonces, no hay problema con eso. Ahora, si, bueno, podemos ponerlo de otro color, por ejemplo, blanco, para que se vea un poco mejor. Y podemos ponerle un componente llamado Shadow, que lo que hace es que le ponen una pequeña sombra al lado. Y pues se ve un poco mejor. Entonces, así es como se ve. Vamos a ponerle un número, ya que, bueno, normalmente sería un número. Y bueno, con esto tenemos. Vamos a cambiarle los nombres a las cosas, ya que me pone un poco de los nervios que esté así desorganizado. Y listo, entonces podemos poner varios elementos, vamos a duplicarlos. Y bueno, sería así como se verían. Entonces ya tenemos la parte gráfica hecha. ¿Ves cómo es extremadamente sencillo hacer la parte gráfica de esta manera? También podríamos poner inclusive que el ordenamiento deje de ser en modo grid y pase a ser en modo vertical, por ejemplo. Bueno, hay que primero quitar el modo grid y ahora sí podemos ponerlo, por ejemplo, en vertical. En vertical, por ejemplo. Y así podríamos tener un inventario, un tipo de inventario que esté en vertical. Aquí podríamos ponerle el nombre y tal. Ya eso queda a cosa de cada quien. Yo voy a devolverme a usar grid layouts porque quiero explicar unas cuantas cositas del grid. Ok, ahí está. En el grid layout podemos poner el tipo de, por ejemplo, si vamos a utilizar columnas o vamos a utilizar filas, o sea, por dónde se va a llenar
el inventario por las columnas o por las filas. Aquí está en flexible, lo que significa que si yo hago más grande esto, pues, pues va a tomar bueno, va a intentar tomar la coordenada que sea más grande, pero podemos hacerlo fijo. Podemos, por ejemplo, fijar el número de columnas, que sea, por ejemplo, 2 columnas, y ya todo lo que crezca va a crecer hacia abajo. O podemos, bueno, y podemos cambiar este número, por supuesto. Y también podemos fixar el número de filas y hacer que, por ejemplo, solo existan 2 filas y hacer un, un inventario de este tipo, que crezca hacia los lados. Entonces, todo es cosa de cómo lo quieras. También podemos cambiar el ordenamiento, por ejemplo, que vaya del centro o tal. Ya te invito a jugar con estas opciones, son bastante interesantes. Y bueno, yo lo que voy a hacer es que, bueno, aquí tengo una carpeta de inventario y aquí voy a guardar el elemento, este elemento, voy a guardarlo y bueno, voy a quitar esto y me voy a quedar con esta parte. Lo primero que vamos a hacer con el inventario es algo que me han pedido, que siempre me piden, y es cómo activarlo o desactivarlo si yo toco cierta tecla o hago cierta cosa. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Ok, yo aquí he hecho un script que se llama inventario canvas, se lo voy a poner al jugador. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es que cuando yo presione la tecla que yo quiera, el inventario va a aparecer o desaparecer, activarse o desactivarse. Entonces, voy a... Listo, y con este pequeño script, cuando yo presione la tecla espacio, pues se activará o desactivará el inventario. Vamos a ver cómo funciona. Vemos que se activa y desactiva sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de la tecla espacio quiero la tecla I? Entonces, en este código, aquí input.getKeyDown, keycode, aquí en vez de espacio busco I. Y ahí. Entonces, cuando yo presione I, se va a activar y desactivar. Y si yo presiono espacio, no pasa nada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una referencia al objeto del inventario y cuando nosotros presionamos I, entonces ponemos que el inventario esté activado, básicamente que el inventario haga todo, como si fuera un interruptor de luz. Si está activado, pues lo desactivamos. Si está desactivado, lo activamos. Esto se hace con esta función y pasándole como parámetros si el inventario está activado, pero al contrario. O sea que si está apagado, pasa a estar activado y así sucesivamente. Y pues con eso logramos que el inventario se active o desactive. Entonces, para ahora sí empezar con la parte hardcore de lo que vendría siendo el sistema de inventarios, vamos a empezar con los scriptable objects, que son básicamente scripts que no les asignamos un objeto, sino que están por fuera, están por aparte. Entonces nosotros podemos interactuar con esos objetos desde cualquier escena y estos objetos siempre van a tener una cierta información. En este caso, en esos objetos vamos a guardar los objetos del inventario. Para utilizar scriptable objects, en vez de monobehavior, nuestros scripts van a heredar de scriptable objects. También para utilizar nuestros scriptable objects vamos a utilizar una etiqueta que es más o menos así. Entonces, pues simplemente es create asset menu, que lo que hace es que nos crea un menú en donde nosotros podemos crear las instancias de este scriptable object, data, que va a ser el nombre por defecto del archivo, y esta va a ser
la dirección en donde va a estar nuestro scriptable object. Y el order, pues ya es cosa por fuera. Entonces, los scriptable objects, por norma general, no llevan funciones, por lo menos no funciones que no devuelvan nada. Simplemente llevan, pues, por ejemplo, un array para utilizarlos como base de datos, ya más nada. Y por regla general, no vamos a modificar estos objetos. O sea, simplemente son para obtener información. Bueno, ya saltada la introducción, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una pequeña base de datos utilizando una clase llamada pues inventario. Entonces nuestro objeto inventario va a tener siempre un sprite asociado para mostrarlo en pantalla, un nombre y un uso. También podríamos ponerle un string, también podríamos ponerle unas características, ya lo demás da igual. Es importante que esta estructura le pongamos system.serializable para poder mostrarle en el inspector. Entonces simplemente llamamos a esa estructura y simplemente lo ponemos a base de datos. Sin embargo, como no solo vamos a tener un objeto, sino que vamos a tener muchos, vamos a utilizar un array, así de simple. Y entonces ya podemos crear bases de datos en create, estaría aquí en inventario y en lista, tal cual lo pusimos aquí. Y el nombre por defecto es data. Entonces aquí en base de datos podemos poner varios de estos nuevos elementos. Bueno, aquí lo ideal es que, bueno, ya esto es una cuestión de el propio sistema de Unity para el propio sistema de Unity para el inspector poner de primero, si nosotros ponemos de primero un string, entonces en vez de object 0, por ejemplo, se va a llamar como se llame el primer tal. Bueno, ahora me doy cuenta que lo puse en inglés, no es buena idea ponerlo en inglés. Entonces ahora cuando nosotros escribamos aquí, por ejemplo, opción, podemos ver aquí opción. Entonces es una buena práctica que podemos llevar. Entonces voy a poner algunos elementos aquí en esta pequeña base de datos y pues nos vemos luego. Entonces ya tenemos nuestra base de datos listos. Simplemente podríamos poner en características cura de vida. Entonces simplemente podríamos poner así. Características, cura 10 de vida, útil para trampas, agrega 10 de maná y escudo muy duro. Entonces cada uno tiene un sprite y un uso, consumible, acumulable, consumible, equipable, bla, bla, bla. Y ya podemos utilizar esto como base de datos. Ya podemos empezar eh, a poner todo desde aquí. Entonces voy a crear un nuevo script que es el que va a manejar ahora sí el inventario. Entonces aquí lo primero que debemos pedir es siempre un public inventario, un public inventario base de datos. Lo podemos llamar base de datos, no hay problema. Y necesitamos tener un public
Entonces vamos a tener primero que nada el inventario base de datos y una lista con los ID y la cantidad de cada elemento que tengamos. Entonces aquí es donde empieza un poco lo rudo, y es que vamos a tener una serie de funciones que van a agregar y a quitar cosas del inventario, y pues es un poco difícil de digerir a primera vista. Entonces vamos a poner la primera función que va a ser agregar algo al inventario. Entonces, para agregar un objeto al inventario funciona así. Lo primero que hacemos es, bueno, crear un constructor para esta clase, esta estructura, que básicamente va a, pues, a crearlo, a ponerle el ID es este y la cantidad es esta. Y también otro más que es añadir cantidad. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando estructuras y no clases, entonces es mejor crear un método que haga esto por nosotros en vez de nosotros hacerlo de manera manual, ya que pues podemos encontrarnos unas ciertas trabas al hacerlos, como que eh, no se detecte no se detecte una variable como tal, sino que se detecte como otra cosa, como una estructura en este caso. Entonces, básicamente lo que hacemos al añadir algo, bueno, aquí esta parte, podríamos ponerla de esta manera. Entonces quedaría así. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir objeto del inventario por objeto del inventario y vamos a preguntar si los IDs son iguales. Entonces a ese objeto del inventario le vamos a añadir la cantidad y devolvemos. Si no encontramos nada, vamos a añadir al inventario este nuevo objeto del inventario. ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Significa que si nosotros no encontramos nada, como aquí tenemos un return, si nosotros llegamos aquí, significa que por defecto no encontramos nada, porque si encontramos algo, enseguida se sale del bucle y no llega a tener acá. Es por eso que da igual si lo ponemos así, sin ninguna comprobación ni nada. Entonces, ahora vamos eh, a eliminar un objeto del inventario, que también es importante. Entonces, para eliminar algo del inventario, el proceso es muy parecido. Lo primero que hacemos es buscar en todos, luego comparamos si existe realmente el objeto que estamos buscando. Entonces le vamos a añadir la cantidad, en este caso sería una cantidad negativa, así que se restaría. Y luego comprobamos si la cantidad es menor o igual que cero, entonces vamos a remover, de no ser así no pasa nada, y devolvemos. En caso de que el objeto no exista, entonces vamos a devolver un error, no existe el objeto eliminado. Entonces ya con esto estaría la parte lógica del inventario hecha. Eh, habría que habría que hacer una parte que es la que va a manejar la UI, va a manejar la UI, eh, la parte que vamos a hacer ahora. Y bueno, vamos a ponerlo por acá.
Bien, antes que nada, vamos a agregarle el inventario manager al jugador. Vamos a ponerle la base de datos que hemos creado. Y bueno, esto aquí da igual. Entonces vamos a crear un nuevo script que va a ser inventario. Inventario objeto interface, que es el que va a tener básicamente el prefab este. Entonces aquí vamos a necesitar UI. Entonces vamos básicamente a tener esto, simplemente un texto y una imagen, y ya con esto tendríamos más o menos. Le voy a agregar al elemento, al prefab elemento, inventario objeto interface, le voy a arrastrar la imagen y le voy a poner en cantidad a su hijo, al texto hijo que tiene. Entonces es importante ir guardando. Y ahora vamos a seguir con el manager. Aquí, para el prefab, en vez de referirnos a un objeto, nos vamos a referirnos a un inventario objeto interface. Bien, para actualizar el inventario es un poquito enredado, pero tampoco es la gran cosa, o sea, no nos vamos a romper mucho la cabeza. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir, bueno, ignoremos lo de abajo por ahora, nos vamos a ir. Por cada cosa que hay en el pool es básicamente una cantidad de objetos que tenemos que no sabemos si vamos a utilizar o no, pero cuando los utilizamos hacemos algo con ellos y cuando no, pues los desactivamos, pues eso es el pool. Entonces, por cada objeto en el pool, si i es igual, es menor que inventario count,
O sea, si el número de objeto en el pool es, o sea, si cabe y en el número de objetos que tenemos en el inventario, entonces hacemos esto. Tomamos el objeto del inventario y al objeto del pool le asignamos primero que nada el sprite, luego la cantidad y luego lo activamos, porque nunca sabemos si estaba activado o no estaba activado. De lo contrario, si estamos hablando de un objeto que ya no necesitamos, entonces simplemente lo desactivamos. Ahora sí viene lo de abajo. Entonces, en caso de que inventario.count sea mayor que pool.count, o sea, de que tengamos menos objetos en el pool de los que necesitamos, vamos a crear nuevos objetos. Entonces aquí vemos que comenzamos donde acabamos aquí y vamos a ir añadiendo hasta llegar a inventarios. Aquí se me pasó agregar esto al pool.add. Listo. Entonces ahí lo tenemos. Entonces, estas dos cosas son porque Unity tiene un error, que es que cuando nosotros instanciamos algo dentro de un layout, pues siempre queda mal puesto. Entonces, si le ponemos posición 0 y escala 1, se arregla automáticamente. Entonces, es un error que desde hace rato están arreglando y no veo que avancen en ese sentido, pero bueno, da igual. Y de aquí para abajo simplemente hacemos lo que habíamos hecho aquí. Es todo, es muy fácil, muy sencillo. Entonces, vamos a poner que cuando iniciemos, actualizamos el inventario. Esto aquí, antes de devolver, actualizamos el inventario. Y aquí, en caso de que agreguemos algo, actualizamos el inventario. También aquí, en caso de que eliminemos algo, antes del return, actualizamos el inventario. Entonces, de esta manera, siempre actualizamos el inventario justo cuando lo necesitamos. No es cuestión de estar cada vez que abramos el menú o cada vez que tal, actualizar el inventario, porque eso gastaría muchos recursos. Solo vamos a actualizar el inventario cuando lo necesitemos realmente. Podemos poner un aquí para saber cuándo actualicemos el inventario. Y bueno, ya podríamos comenzar a ir probando cómo se ve nuestro inventario. Entonces voy a arrastrar aquí adentro el layout, aquí a inventario UI, el layout, y aquí a este elemento, esto. Entonces voy a agregar dos elementos aquí, voy a agregar una poción, que, bueno, vamos a ver los datos, aquí sería poción, tiene el ID 0, y voy a agregar un escudo. Voy a agregar 3 pociones y un escudo. Entonces vamos a ver. 0, 3, y el escudo tiene el valor 3, 3 y la cantidad 1. Entonces vamos a ver. Ahí vemos que tenemos una poción y un escudo. Está bastante bien. Entonces podemos cerrar el inventario y tal, y podemos jugar con tranquilidad. Entonces, aquí ya prácticamente tenemos el inventario listo, solamente sería cuestión de poner, por ejemplo, que cuando encontremos algo, por ejemplo, vamos a añadir aquí en el mapa algo que nos dé algo, vamos, que nos dé, por ejemplo, pociones o tal, lo que sea. Entonces voy a crear un cubo, le voy a poner istriga, y entonces aquí a esto voy a crearle un script de entonces aquí en inventario collider
Voy a poner un onTrigger enter. Entonces con esto estaríamos agregando objetos al inventario. No es la forma más efectiva que te puedas llevar a la boca, no es, digamos, lo más óptimo, pero bueno, entonces he creado un script llamado objeto recogible, que bueno, tiene un ID y una cantidad, que básicamente lo que hace es que nos muestra, eh, o sea, es para saber cuánto vamos a agregar y qué vamos a agregar como tal. Entonces, si no es nulo, entonces se va a ejecutar esto, vamos a guardarlo en una variable y vamos a agregar algo al inventario, que aquí tengo la referencia, agregar algo al inventario, que va a ser el ID de esto y la cantidad de esto. Entonces voy a destruir el objeto para que no nos esté dando siempre objetos infinitos y ya tenemos un objeto recogible. Entonces este cubo nos va a dar una poción. Objeto recogible. Es muy importante que el box collider sea trigger, entonces nos va a dar una poción. Y bueno, si se dan cuenta, aquí si se da cuenta, el onTrigger enter está en el jugador. Esto es importante porque si lo tuviéramos en la caja, por ejemplo, en el cubo, entonces estaríamos todo el rato comprobando onTrigger enters en objetos que no tienen demasiada importancia. Entonces es mejor hacerlo desde el jugador. Entonces vamos a ver si funciona o si no funciona o qué. Entonces paso por la caja y no me añade nada. Bueno, entonces lo he resuelto de una manera un poco chapuza, pero bueno, vamos a intentarlo con esto, que es que vamos a, en lugar de añadir desde una función que teníamos aquí, vamos a añadir directamente creando un nuevo objeto. No se preocupen por el objeto anterior, ese desaparece en la memoria, no hay que preocuparse de pérdidas. Pero sí, esto tarda un poco más en reloj. La diferencia no es apreciable. Es más, es prácticamente despreciable, no habrá diferencia alguna en temas de rendimiento. Pero bueno, vamos a utilizar esto a partir de ahora. Y esto vemos que pues sí funciona. Si lo vemos así, enseguida crea él, enseguida sube el tema de, enseguida sube el elemento, sube la cantidad de pociones que tenemos. También podríamos agregar algo que no tenemos, como por ejemplo 1, que el ID1, en este caso, el ID1 es el veneno. Entonces vamos a ver si nos agrega veneno. Vemos que efectivamente ahora tenemos veneno. Entonces, el sistema que tenemos ahora mismo es interesante, pero podemos agregarle algunas funcionalidades como obtener objetos que podamos usar, o sea, la poción que cuando lo usemos nos recargue vida, o el escudo que cuando los ponemos, no lo pongamos, pues va a equiparse. Lo de equipar el escudo y tal, eso se lo dejo a cada quien, no es muy difícil, pero bueno, ya llevamos un buen rato y no quiero alargar más esto. Y también vamos a agregar el drag and drop a top, que es básicamente, pues, una de las ventajas que tengo yo al trabajar con, por ejemplo, layouts.
Entonces vamos a ver si nos funciona. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar al elemento, vamos a agregarle un botón que, bueno, vamos a dejarlo así. Y, y aquí al objeto, al inventario objeto interface, voy a agregar aquí el botón. Entonces aquí en la base de datos voy a crear un public string que va a ser función. Lo que vamos a hacer va a ser un poco difícil de explicar, pero bueno, básicamente vamos a llamar a una función que tenga este nombre cuando damos clic, o mejor dicho, doble clic a un objeto. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con esto. Entonces, básicamente es esto lo que vamos a hacer. Primero, quitamos todos los listeners que tenga el botón, todos los listeners, o sea que el botón ya no va a servir para nada. Y luego le agregamos una función al botón que lo que va a hacer es que cuando nosotros le demos clic, va a llamar a la función, al mensaje que está aquí, y lo va a llamar. Por ejemplo, en la poción, por ejemplo, la poción, lo que va a hacer es que, bueno, debería agregarnos vida, pero yo le voy a poner eh, poción usada. Entonces, aquí en la data, en la data manager, le voy a poner en función, le voy a poner esta cosa de poción. Entonces, cuando yo le dé clic a una poción, ok, esto hay que agregar el botón aquí. Aquí hay que agregarle el botón bien puesto. Y ahora sí, cuando yo le dé clic a la poción, poción usada. Y si le doy clic a esto, al escudo, pues no encuentra nada, así que no pasa nada. Entonces, la poción usada, como es un objeto consumible, pues entonces deberíamos eliminar una poción. Eliminar algo en inventario, 0,1. El 0 es porque la poción es el 0 y el 1 es la cantidad que vamos a eliminar. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le dé clic a una función, a una poción. Vemos que se elimina. Y cuando la quito, pues ya no tenemos pociones, así que se va del inventario. Así que es muy interesante lo que podemos llegar a hacer con este sistema, que es bastante sencillo. Si yo le doy clic al escudo, vemos que no pasa nada. Aquí esto me da un veneno. El veneno tampoco tiene un uso, así que no pasa nada. Entonces ahora vamos a intentar hacer un sistema de drag and drop sencillo. Y bueno, vamos a intentar. Entonces, para empezar con el sistema de drag and drop, me voy al canvas y voy a crear un elemento de estos, así, pero dentro del canvas, obviamente. Le voy a poner aquí. Entonces, le voy a poner una posición tal, le voy a quitar la cantidad, le voy a quitar el botón, le voy a quitar este script y lo voy a poner un poquito
le voy a bajar el alfa. Entonces a este le voy a poner un nombre que se va a llamar inventario objeto placeholder. Es un nombre largo y difícil para que no tenga dos iguales. Y voy a crear un script llamado inventario inventario objeto interface placeholder, y aquí adentro voy a poner entre otras cosas un singleton public. Entonces hacemos esto. Cuando sea este tal, pues lo ponemos de esta manera. Entonces, a esta cosa vamos a ponerle unas interfaces. Las interfaces son básicamente como heredar de varias clases, pero heredar cosas específicas, en este caso funciones específicas. Para estas interfaces vamos a utilizar using event, y vamos a utilizar estas interfaces en específico. Begin drag handler, drag handler y drag handler. Entonces vamos a, aquí nos muestra un foquito, le vamos a dar y le vamos a dar implement interface. Aquí también a las 3 vamos a darle implement interface. Y ahí están las 3. Si no les sale el foquito, pues simplemente copienlas así. On begin drag, on drag y on end drag. Entonces, también en inventario objeto interface vamos a poner estas cosillas. Y listo, ya tenemos las interfaces tanto aquí como allí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner on begin drag. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner placeholder, inventario objeto interface.placeholder.current. Bueno, vale, esto necesitaremos aquí una imagen. La imagen. Necesitamos la imagen del sprite y la vamos a tener aquí. Sprite es igual a getComponent. Y así. Entonces aquí tenemos un error. Entonces vamos a tener esto. Cuando comience el drag, entonces al inventario, objeto, placeholder, bla, 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 le vamos a poner el sprite. Aquí cuando termine el drag, entonces sprite será igual, y sprite.sprite será igual a 1. Entonces, aquí hay algo, current sprite, aquí es sprite.sprite. Entonces aquí es sprite.sprite también. Listo, entonces queda un poco largo, pero es legible. Bien, tenemos esto. Cuando empieza a moverse, está así. Le pone el sprite al placeholder, le pone el sprite que tiene. Y cuando lo suelta, le quita el sprite. Entonces, cuando se mueve, cuando movemos el mouse para arrastrar, le vamos a poner esta función
this.transfer.position es igual a event data position. Entonces ya con esto deberíamos tener algo pequeñito. Entonces vamos a ver. Aquí es importante que a esto, al inventario placeholder tenga preserve aspect y le vamos a poner el script que habíamos hecho. Y bueno, podemos empezar así nomás. Y bueno, vamos a intentar arrastrar el escudo. Ok. Tenemos un error. Aquí voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y voy a quitar esto. Entonces vamos a hacerlo así. Cuando arrastremos, entonces se va a arrastrar el placeholder. Vamos a verlo de esta manera, si funciona. Y vemos que efectivamente se arrastra. Y cuando lo suelto, bueno, cuando lo suelto no pasa nada. Cuando lo suelto se pone nulo. Esto aquí va aquí. Entonces tenemos dos opciones, que cuando lo soltemos se vuelva nulo, que eso lo que hace es esto, que es raro. O, bueno, otra opción es mandarlo muy lejos, que sería algo así. New vector 3, algo así. Muy lejos, muy lejos. Entonces, no nos importa dónde quede, lo que importa es que quede lejos. No nos importa dónde quede porque cuando lo volvamos a agarrar, pues va a tener esto. También podemos arrastrar a las pociones sin que disminuya su cantidad. Y de todas formas, cuando le damos clic, su cantidad disminuye. Entonces, vamos por buen camino. Bueno, esto fue un error de cálculo. Puedo quitar estas interfaces de aquí. No las necesito para nada por ahora. Por lo menos aquí. Entonces, ahora la idea es que cuando yo suelte el drag, o sea, cuando yo suelte, por ejemplo, el escudo sobre esto, sobre la poción, o la poción sobre el escudo, que estos dos intercambien lugares. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues simplemente, entonces, la idea sería esta. Simplemente intercambiar objetos de esta lista. Sin embargo, tenemos un problema, no tenemos desde aquí, no tenemos la potestad o los medios para llamar a esta función de intercambiar puestos. Entonces, pues, lo que podríamos hacer es darles a estos inventarios, a estos objetos interface, ID, podríamos dotarlos de una ID y aquí cuando los posicionemos .id sería igual a i y aquí esto lo mismo. Aquí en esto poner que la id sea igual a i. Y bueno, nos ahorraríamos algunas cosas, pero todavía no podemos llamar a esta función de intercambiar puestos sin poner public inventario manager. Entonces aquí en la creación, únicamente en la creación, porque ya eso no se va a mover nunca más de ahí, al crearlo i.manager sería igual a this. Entonces ya con esto sí podríamos llamar con total tranquilidad la función manager intercambiar puestos. Esto sería primero que nada sería este ID y segundo
sería el ID del objeto que estamos arrastrando en este momento, pero como arrastrando ahora es nulo, entonces tenemos un problema. Entonces quedaría simplemente de esta manera. Bueno, aquí hay algunos rastros de mis errores y tal, pero bueno, no importa. Bien, esta parte queda como antes, y entonces simplemente tenemos que poner, cuando nosotros ponemos drop, vamos a comparar, si arrastrando es igual a nulo, devolvemos, si arrastrando es igual a este, o sea, si ponemos exactamente, si soltamos el mouse o lo que estemos arrastrando justamente en donde partimos, entonces de todas formas hace el return, o sea, no se cumple esto. Sin embargo, si arrastramos de uno a otro, entonces sí se cumple esto y arrastramos los puestos e intercambiamos los puestos. Los puestos, pues simplemente llaman esta función que hace el intercambio de puestos y bla, bla, bla. Es bastante sencillo. Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces si yo arrastro el escudo hacia acá, vemos que se intercambian sin ningún problema. Y si yo obtengo el veneno, entonces pues ya puedo arrastrar sin ningún tipo de problemas a donde necesita arrastrar. Si yo suelto para afuera no hay ningún error, para adentro tampoco, no hay ningún tipo de error. Ahí vemos. Y bueno, esto sería todo sobre el tema de los inventarios. Yo creo que esta versión es increíblemente superior a la versión que tenía antes, ya que, bueno, es totalmente diferente y además tiene el sistema de drag and drop. Así que, bueno, creo que en este caso la actualización le queda bien al sistema. Ya saben que este sistema va a estar subido y va a estar en la descripción para que lo puedan descargar, lo puedan ojear, lo puedan mirar. Si encuentran algún error, ya saben, pueden avisarme y tal. Así que nada, nos vemos en otra ocasión. No olviden salvar sus proyectos. Bye.